Gracias, buenos días, bienvenidos amigas y amigos, fieles seguidores de Matutino Su Mundo, donde usted, que es el mejor, está con el mejor. Hoy jueves comenzamos este día, don Pedro Galán. Adelante, Pedro. Así es, Marino, amigos, amigas, muy buenos días. Siempre dándole las gracias al Dios Todopoderoso por este día, por este nuevo amanecer. Cada mañana es un nuevo amanecer. Y gracias a ustedes por esa fiel sintonía cada mañana en este Matutino Su Mundo. Marino, tú estás complicado. ¿Qué pasó, La Pedro? política está complicada. Presidente Hipólito Mejía visita al presidente Medina dándole los saludos, tú sabes, reglamentarios de fin de nuevo año. Pero hubo una reunión secreta. Sí, Marino, sí. de Hipólito. Yo no sé si fue para darle un saludo o para qué. O entre el presidente Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado. Ay, PRD. ¿Qué hablaron? Pueblo. ¿Qué hablaron? Yo no sé. No, yo no estaba ahí. ¿Lo saludó? Yo no sé. Pero eso no salió a la luz pública, ni ha salido a la luz pública. Ah, pero Pedro, ¿Qué tú crees? ¿Qué tú piensas? Que cada cual está amarrando su chiva. Bueno, ya Claro. en este caso ya como Hipólito amarró la chiva con Balaguer, con Danilo Medina estaba amarrando la perra de Mamá Belica. De Mamá Belica. La famosa perra de la abuela Sí, de Mamá Belica. de don Hipólito, sí. Pues así comienza el mundo, señores. Es. Y vamos a decirle que no olviden seguirnos en los canales 101 y 1101 HD de Claro, canal 46 de Win Telecom, canal 10 de Telecable Dominicano, en el canal 647 de Amazon Fire TV y en más de 40 sistemas de cable en las provincias del país. Estamos también en el satélite UTEL para los Estados Unidos y todo el continente americano, en todas las plataformas digitales disponibles y en nuestra página web sumundotv.com. Así, amigos, que de inmediato vamos a pasar a los informes que tenemos en la ONAME con Jesús Beltred. Buenos días a todos los televidentes matutinos Su Mundo. Aguacero, tronadas y ráfaga de viento en varios puntos del país. Esto es debido a una vaguada, igual se incrementan los niveles de alerta. Durante este jueves la incidencia de una vaguada y los efectos del viento estarán favoreciendo desde horas tempranas del día hasta entrada de la noche, nublados acompañados de aguaceros moderados a fuerte localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente de algunas provincias de las regiones norte, noroeste, la llanura oriental, así también como el litoral costero caribeño y la cordillera central. La ONAME, debido a las lluvias ocurridas y a las que se prevén durante los próximos días, incrementan los niveles de alerta a varias provincias ante posibles inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas. Entre ellas tenemos en alerta 8 como son Espaillat, La Altagracia, Hermana Mirabal, Puerto Plata, El Ceibo, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo y Duarte, y en aviso María Trinidad Sánchez, Samaná y Atomayor. Los días viernes y sábado, la presencia de la vaguada continuará dominando las condiciones del tiempo, aportando humedad e inestabilidad sobre nuestra área. Por tal razón, nueva vez se mantendrá la ocurrencia de aguaceros de moderados a fuerte, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento, especialmente hacia la provincia norte, noreste, este, así también como el litoral costero sur, la cordillera central y la zona fronteriza. Para Santo Domingo y sus municipios, medio nublado en ocasiones, con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. En cuanto a las condiciones marítimas, estas se encuentran anormales, mal adentro, tanto en la costa caribeña como en la costa atlántica. Por tal razón, recomendamos a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mal adentro, y esto es debido a viento y olas anormales. Eso es todo en cuanto al informe del tiempo. Como un servicio especial para Matutino Su Mundo, desde la ONAME les informó Jesús Beltré.
Gracias, Jesús Beltré, desde la ONAME para Multimedios Su Mundo. Amigos y amigas, ustedes que son los mejores, están con el mejor matutino Su Mundo desde la República Dominicana para el mundo. De inmediato vamos a pasar a noticias nacionales. Gracias. Y el grito de la Asociación de Amas de Casa por los altos precios que registran los productos de los artículos de primera necesidad se extiende por todo el país. Como nos cuenta Yulisa Reyes, es un clamor generalizado que el gobierno doble el pulso a los comerciantes que consideran son los responsables de la inflación. Adelante, Yulisa Reyes. Como la voz que clama en el desierto, las amas de casa hacen su primer reclamo del año en demanda de precios más accesibles en los productos de la canasta básica familiar. Al gobierno no le ha valido disponer medidas, la inflación le ha ganado la batalla y no hay forma de que los precios vuelvan a su ubicación de antes de la pandemia. Mientras tanto, las amas de casa están padeciendo los embates que producen los altos precios. Al gobierno, que más la ama de casa, que son sorteras, que trate de ver cómo le baja un poco al costo de la vida, porque está un poco costoso. Estamos feos, hay mucha gente que no trabaja. ¿Y cómo se vive? Está fuerte esto. Voy a colmado y se me salen hasta las lágrimas. Señor presidente Luis Abinader, reúnase con los comerciantes porque estamos en una situación muy difícil, los tiempos están cada día peores. Algunas son más drásticas y aseguran que hay familias que se están privando de ingerir las 3 comidas básicas porque no pueden costearlas. Culpan a los comerciantes de alterar los precios de manera desproporcionada. Habrán personas por ahí que no comen, ni desayunan, ni cenan. Entonces, bueno, que el gobierno, por favor, que ayude a los más necesitados. Y lo suben, ni siquiera por la noticia sale. Mira, subieron la leche, subieron el huevo, subieron el aceite. No le dan a la comunidad una comunicación. Ante la consideración de algunas amas de casa, los comerciantes aseguran que nada pueden hacer y que igual que toda la población, su presupuesto se ve afectado por la inflación y lo que ella envuelve. Yo compro para vender, entonces yo tengo que ganar a lo que yo compro, porque si yo compro ese pan en 5 pesos, yo no lo puedo vender en 5 pesos, tengo que venderlo por lo menos a 8 o 9 pesos. El local que uno paga, que son 12,000, la luz llega de 13. ¿A qué uno va a trabajar? A trabajar por estar cansado, como quien dice. La culpa no es de nadie, la inflación es mundial. Pero en lo que el hacha va y viene y el gobierno actúa en consecuencia, lo cierto es que los precios de los productos de primera necesidad se mantienen por las nubes. Yulisa Reyes, Noticias Su Mundo. Gracias, Yulisa Reyes, por las informaciones, señores. Iniciamos, y es que el Ministerio de Salud Pública informó que la niña de 2 años que falleció el 31 de diciembre pasado en el barrio La Sursa no fue de cólera, según informaron los datos de los laboratorios. Jazmín Díaz con el siguiente reporte. Adelante, Jazmín. Gina Estrella, directora de Gestión de Riesgos y Atención de Desastres, aseguró que la niña presentó desnutrición y que por consumir alimentos contaminados contrajo una bacteria intestinal. Estrella informó que la menor fue llevada a la unidad médica que tiene el Ministerio de Salud Pública en el barrio de La Sursa, en la ciudad capital, presentando vómito con fiebre alta, y los médicos trataron de hidratarla y posteriormente la trasladaron en una ambulancia a un centro de salud donde falleció. Independientemente a eso, se verificó y se hizo todo el protocolo para descartar, ya que habían hablado de que la niña hizo diarrea el día 29. Y el día de ayer salió la prueba de la niña negativa. ¿Qué tenía la niña? Lamentablemente una desnutrición en un estadio muy grande. La niña estaba deshidratada y tenía una chiguelosis. ¿Qué es una chiguela? Es una bacteria que se aloja en los intestinos, producto de usted coger y tomar o darle
alimentos contaminados. Mira, cuando la niña llegó aquí, llegó en un estado de desnutrición considerable y deshidratación de leve a moderada. Llegó bradicárdica, llegó con dificultad respiratoria. La niña fue evaluada por el equipo médico de la carpa médica de acá. La madre y un tío de la infante que murió dijeron que comenzó a presentar molestias de salud cuando ésta se encontraba jugando con algunos parientes. ¿Ustedes la llevaron aquí al centro médico? ¿Ustedes la llevaron al centro médico? No. ¿Por qué? ¿Duró muchos días la niña que con diarrea? No. ¿Cuántos días duró aquí? Como 2. Como 2 días. ¿Constantemente tenía vómito y diarrea ella? Sí. La niña echó el día entero jugando y anoche fue que se puso así, con ese vomitando y cosas. Entonces llevan al médico y murió allá en el médico. En tanto, en el barrio de La Sursa no se han registrado nuevos casos de cólera y la vigilancia por parte de las autoridades sanitarias se mantiene firme. Los reportes médicos mantienen en 10 los casos positivos de la enfermedad en el territorio nacional. Jazmín Díaz, Noticias Su Mundo. Gracias, Jazmín Díaz, por el reporte, señores. Y por otro lado, Obras Públicas paraliza trabajo de asfaltos en las avenidas en Jacobo Magluta sin dar ninguna explicación. Y como nos cuenta Yulisa Reyes, hacen 7 meses que no hay equipos trabajando en la vía, lo que dificulta el tránsito. Adelante, Yulisa Reyes. Con ilusión recibieron los que transitan en la Jacobo Magluta los trabajos de asfaltado dispuesto por el gobierno. Pero por ironía de la vida, la felicidad en casa de pobre dura poco. El remozamiento fue paralizado y ahora duerme el sueño eterno en la voluntad de Obras Públicas. Quienes se desplazan por la Jacobo consideran que las autoridades deben terminar estos trabajos lo antes posible para evitar que se registren hechos lamentables. Porque eso es verdad, a los vehículos hace mucho daño. Cuando uno va corriendo puede perder equilibrio y puede sin querer chocar, porque cuando tú vas corriendo por lo menos a 60 y tú te topas con una piedrecita de esa, lo más seguro que tú puedes tener es si un vehículo al lado sin querer, tú puedes perder el equilibrio y tener un accidente. De tanto tiempo que se comenzó y no se ha terminado, yo hallo que eso no puede proceder así. Porque puede provocar hasta un choque. ¿Tú me entiendes? Me he visto casi en esos medios cuando cojo el carrito. Un hoyo, un lío, mi hija. Desde la avenida ecológica de Santo Domingo Norte hacia la entrada del aeropuerto Joaquín Balaguer, se pueden observar que el Ministerio de Obras Públicas ha dejado los trabajos a medias. La avenida que más cuarto de año le ha dejado a este país, porque a cada rato la faltan a la Jacobo, a cada rato. Eso es raro que un año no la falte a un gobierno. La avenida que más pérdida le ha dejado al país es esa. Un disparate completamente, tirando el asfalto por pedazos y ya de que le cae una agüita, unas harinas se desgrana porque lo que tiran es basura, ni que en una calle saben al parecer. Los choferes de vehículos que transitan por la vía corren el riesgo de perder la estabilidad por la sobrecapa vertida solo a uno de los 3 carriles que completan el tramo. Que lo terminen, que hagan los trabajos que tienen que hacer y darle la conclusión para que la gente pueda utilizar la vía bien. Muchos consideran que con la cantidad de recursos económicos que se destinaron para este sobreasfaltado de la Jacobo Magluta ya se debió haber terminado por el peligro que acarrean los desniveles de los arreglos. Yulisa Reyes, Noticias Su Mundo. Gracias, Yulisa Reyes. Y por otro lado, diputados de diversas bancadas criticaron que el presidente Luis Abinader le otorgara más presupuesto a la Junta Central Electoral para el montaje de las elecciones de 2024 y no lo haya hecho con el presupuesto del Estado. Vanessa Valdés con los detalles. Adelante, Vanessa. Los congresistas valoraron que el órgano de comicios se le asignara 2.000 millones adicionales en el presupuesto, tras varias semanas de quejas y solicitudes al Estado para poder garantizar los procesos internos. Tranquilidad para el país, porque los partidos somos actores del país y la democracia es exactamente nuestro sistema de gobierno. Se inscribe dentro de lo que ha sido la política del presidente Abinader.
tratar de que todos los problemas, que todo lo que pudiese generar problemas quede secrado de la vida nacional. Sin embargo, esto ha causado críticas de los congresistas debido a que el presupuesto no fue aprobado en el Congreso Nacional. Obviamente, como primer poder del Estado, se debió venir aquí, debieron venir a darnos explicaciones a nosotros, y es una exigencia que nosotros tenemos que hacerle a la Junta Central Electoral. El Congreso no ha entendido que el primer poder del Estado somos nosotros, no el presidente de la República, pero no ha ganado esa hegemonía a través de los tiempos y el Congreso no entiende o no ha visto o no ha querido asumir esa responsabilidad que le da la Constitución. Esa asignación representa un total de 4.500 millones y los congresistas no califican de forma favorable que la Junta Central mendigue recursos al gobierno. Al final el gobierno no le está dando nada adicional, porque de 10.000 millones que debió de darle, le avanzó 2.000, pero de manera discrecional y administrativa, y eso es peligroso, porque no tiene por qué la Junta Central Electoral estar rindiéndose a los pies del Ejecutivo. Si es un extrapoder autónomo, no tiene que ir a Palacio a buscar recursos para administrar unas elecciones. De modo que no hay ninguna otra situación pendiente para que la Junta le dé al país unos comicios, no solo en el aspecto ya frontal electoral, sino también ahora en una precampaña. Recordamos que aún la modificación de la ley electoral reposa en una comisión de la Cámara de Diputados y la modificación a la ley de partidos políticos, que también está en el Congreso. Vanessa Valdés, Noticias Su Mundo. Gracias a Vanessa Valdés por las informaciones. Y señores, aunque nadie niega que el encuentro entre los expresidentes Danilo Medina y Hipólito Mejía ha generado diversas conjeturas dentro de la jungla nacional, PLDistas y PRMistas aseguran que la reunión no forma parte de acuerdos electorales, sino de contacto entre viejos amigos. Julio Caraballo nos cuenta más detalles. Adelante, Julio Caraballo. El expresidente Hipólito Mejía fue a la casa de su amigo Danilo Medina a felicitarlo por Año Nuevo y saber de su salud tras haber contraído el COVID-19. Pero esa visita duró alrededor de una hora, hablando a solas, sin que trascienda lo conversado. El encuentro de los exmandatarios se realiza al inicio del año preelectoral. La Fuerza del Pueblo coquetea un acuerdo con el PLD y el propio fundador del PRM no descarta un acuerdo con el Partido de la Liberación Dominicana. Una hora se hablan muchas cosas y se habla de todo, pero todo lo que se pueda decir, que no sean ellos dos que lo digan, entramos en el campo de la especulación. Para Cándido Mercedes, ese encuentro debe ser normal, pero como se vive en la República Dominicana, se especula de todo. Y entonces Danilo Medina es el presidente del PLD y es un ser humano, es una persona. Hipólito tiene mucha incidencia en el PRM, que es el principal partido de República Dominicana hoy. Una de sus principales figuras, si no la segunda figura más importante que tiene el PRM después de Luis Abinader. Entonces un encuentro de esa naturaleza es muy bueno. Para los PRMistas que buscan mantenerse en el poder, ese encuentro es fortuito y para nada tiene que ver con acuerdos, pactos o alianzas. Tanto el presidente Mejía como el presidente Medina, el presidente Fernández, deberían reunirse permanentemente, y no solo ellos, también con el presidente actual, el presidente Luis Abinader. Es algo que debe ser normal en cualquier democracia. Y los PLDistas que quieren retornar a dirigir el Estado también descartan que exista un convenio con el partido que los sacó del poder y propició el sometimiento a la justicia de varios de sus dirigentes. Evidentemente que el PLD va a jugar un rol en el proceso electoral de primer orden. Y lógicamente, si Hipólito, que es uno de los líderes del PRM, se encuentra con Danilo, ya la gente ve ese encuentro más allá de la simple amistad. La Fuerza del Pueblo se mantiene muy callada.
Pero más inquietante resulta el silencio del candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, que ni los dedos le han dado para escribir en Twitter. Julio Caraballo, Noticias Su Mundo. Ya tenemos nuestro primer invitado, una persona ligada al sector salud, sindicalista, 2 veces ministra de Salud Pública, directora de SENESA, toda una experiencia en esta materia de salud. Está con nosotros la doctora Altagracia Marcelino, Guzmán Marcelino. Gracias por estar con nosotros en este matutino Su Mundo. Muy buenos días. Ya veo que ustedes se mantienen alegres por el verde. Por el verdor. Que el verde siempre da alegría por nuestro medio ambiente. Sí. Así es, así es. Bienvenida, doctora, aquí a Matutino Su Mundo. El sector salud, doctora, uno desde niño viene el país observando cómo la salud del pueblo nunca ha sido democratizada, el derecho a la salud. Y tenemos, doctora, al día de hoy, todavía sobre todo los enfermos que tienen las llamadas enfermedades catastróficas, marginados, y todavía deben de depender de la voluntad de un funcionario que después de mucho pedido de la familia puedan donarle el medicamento o la operación. ¿Qué ha pasado, doctora? ¿Qué es lo que habría que hacer para que el pueblo dominicano no tenga ese problema más de que no sepa dónde acudir en materia de que el Estado pueda resolver ese elemento tan importante para la vida del ser humano? Sí, usted ha tocado, yo creo que el punto más que requiere la mayor dedicación para resolver esa situación, o por lo menos encararla, porque realmente, fíjese cómo usted expresa o utiliza la palabra catastrófica, que por cierto, cuando llegamos al ministerio la segunda vez, nos encontramos con ese término. Y lo primero que dije, vamos a ponerle de alto costo. Porque una persona que le digan, usted tiene una enfermedad catastrófica, ahí mismo ya. Imagínese. Doblemente se enferma. Ni esperanza de Entonces, creo ya el término se ha ido sustituyendo por el de alto costo, porque la verdad que son medicamentos de alto costo. Y cada vez la ciencia sacará más. Por eso el promedio de vida de la población mundial va en aumento, exceptuando algunos países, por ejemplo, Haití es uno de ellos que me atrevería a mencionar, que tiene problemas serios de índole económico y de toda índole. Entonces, usted decía, ¿cómo vamos a afrontar ese problema para que realmente haya una protección social? Nosotros iniciamos con una serie de medidas que creo que no se ha continuado. Por ejemplo, si usted compra mucha cantidad, usted tiene oportunidad de negociar con los oferentes, con las casas comerciales, ya sea a través de compras restringidas, ya sea a través de compras abiertas, dependiendo, porque hay productos de estos que solo una farmacéutica lo produce. Entonces usted tiene que negociar con esa farmacéutica directamente. Entonces no es lo mismo usted negociar como país solo, República Dominicana, que negociar muchos países. Nosotros comenzamos a través de Comisca, que es un organismo que agrupa los países de Centroamérica y República Dominicana. En una de esas moléculas, de esos medicamentos, la compra, no sé si se está haciendo a través de Comisca, hacíamos la compra con los otros países de Centroamérica. Claro. Y, por supuesto, el costo se abarata. Claro, mayor volumen. Claro. Incluso cuando vino el tema del Zika, yo recuerdo que fui a una reunión
justamente en Brasil, no, en Uruguay, perdón. En Uruguay fue la reunión. Y solo fui a eso. Y llevé incluso hice la consulta del lugar, porque estos son relaciones internacionales. Y planteamos, y creo que yo no recuerdo si fue República Dominicana que lo llevó a la mesa de discusión con todos los ministros de Latinoamérica, y planteamos que, por lo menos en el tema de medicamentos, República Dominicana y los países de Centroamérica formáramos parte del Cono Sur para la compra. Imagínense usted, República Dominicana comprando con Brasil, comprando con Argentina. Wow. Es economía de escala. No sé si se ha continuado ese proceso que hicimos. Entonces, eso es por una vía, porque hay que abaratar costos. Usted ve que ahora dicen que se ha aumentado la cantidad de dinero. Bueno, se ha aumentado la cantidad de dinero porque ha aumentado el costo de los medicamentos. Claro. Entonces, lo que hay que abaratar el costo de medicamentos, eso por un lado, buscando fórmulas. Por otro lado, definitivamente el sistema dominicano de seguridad social debe ser parte. Ya hay moléculas y esto debe, en la mesa de discusiones, con toda la disposición, tanto el sector empresarial como el sector gubernamental, que son los dos ejes centrales, y por supuesto el sector sindical, que es parte del tripartidismo, deben sentarse con toda la voluntad para, conjuntamente con la CISALRIL y con el Ministerio de Salud, que son los dos entes que intervienen directamente para definir cómo la cobertura para esas enfermedades de alto costo se acerque o llegue, yo me atrevería a decir, al 100%. Y se acabará este tema. Ahora, otra cosa. También con estos dos órganos rectores, entre comillas, porque el rector es el Ministerio de Salud, ahora la CISARRIL es el ente regulador, ya en cuanto a las prestaciones de salud, pero el Ministerio es el ente rector general, que nosotros los médicos no respetemos los protocolos de manejo de esas enfermedades en un 100%. Con esas tres aristas que se concluye el tema y que existe una voluntad decidida, ese no será un tema diario de los medios de comunicación. Doctora, usted, decir la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, hablar de salud, usted es una persona autorizada, tiene fe pública, pero hablar aquí de hospital es hablar de pobreza. Siempre he escuchado la queja del pueblo que cuando va a un hospital, que la falta de medicamentos, que las atenciones, que los equipos, que me dieron una cita para 3, 4 meses. ¿Qué es lo que pasa en los hospitales públicos? Mire, ese es otro tema nodal. Mientras en República Dominicana no inicie el modelo de atención donde la estrategia de atención primaria a través de un primer nivel de atención que existe, por lo menos en el sector público, lo que hay que ampliarlo, tenemos que seguir invirtiendo en ese primer nivel de atención. Mientras ese modelo no se asuma, desde el 97 comenzó el modelo. Lo único, constituimos los equipos de salud familiar, que era un equipo de salud
constituido por un médico o médica o dos, dependiendo de la zona, enfermera y promotores de salud, responsables de 500 a 800 familias, para en cada hogar detectar a tiempo una enfermedad, por ejemplo una enfermedad mental, y ahorita le desarrollo, detectar una embarazada que se chequee mensual, una mujer que se haga el Papá Nicolau, un hombre después de los 40 años, no sé si lo han subido, a hacerse su PCA, a hacerse su visita para investigar próstata anual, o como lo definan los protocolos, un hipertenso que le llegue su medicamento mensualmente, que cuando vaya a la farmacia del pueblo lo encuentre. Cuando iniciemos o concluyamos o ampliemos, porque en algunos lugares, mire, y escúcheme el paréntesis, yo no sé si fue en qué año, cogí la loma de Moca, que yo soy de la loma, de Jamagua al norte. Mis abuelos de Puesto Grande y mi padre, un hombre que era muy emprendedor, se mudó a Jamao con el tema del café y yo me conozco muy bien esa carretera. Me paro en Las Caobas, una clínica rural que debe llamarse, ahora se llama una unidad de atención primaria en salud. En La Caoba ahí, una casa adecuada, una doctora joven, pasante. Esa doctora sabía, y me lo enseñó con nombre, edades, un mapa, en esas lomas donde había un tuberculoso, donde había una mujer embarazada, donde había un diabético, donde había un hipertenso, donde había un niño, qué vacuna le faltaba. Cuando eso sea a nivel nacional, con esa dedicación de esa colega, que yo me imagino que ella estará brindando servicio ahora especializado, porque esto es una cadena. Sí. Ahora hay médicos que se deciden quedarse ahí, qué bueno. Porque era una muchacha diligente, dedicada, entonces debe retomarse, o debe continuarse ese modelo, profundizar, ampliar, invertir. Ahora, yo le voy a decir una cosa, la inversión en el primer nivel no se ve, porque está donde vive la gente. ¿Cuándo se ve la gente? Cuando hay un brote, por ejemplo, la SURSA está de moda ahora. Porque hay un brote de cólera. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando se controle, por lo menos estas enfermedades de la mayor morbilidad, o sea, la mayor cantidad de enfermedades y de muerte, entonces usted va a ver esos hospitales verdaderamente especializados. Usted no va a ver tanto hipertenso, pero los hipertensos que van a chequearse por X razón al hospital, porque ya hay un daño y entra a otro nivel de atención, no van a ser tanto porque ha habido prevención. Sí. Cuando eso ocurra, y ahora también con el modelo porque usted va a los centros privados y están masificados también. Usted va a la Plaza de la Salud, usted va a CEDIMA, usted va a obstetricia y ginecología, usted va al HOM, le estoy mencionando los hospitales que me ocurren, privados. Usted va a la Unión, usted va en Moca al centro pediátrico, en fin, también hay mucha gente enferma, buscando servicio. Mire, yo un día tenía que hacer una radiografía para un chequeo rutinario y digo, yo no voy a coger tal sitio porque yo voy y cojo mi turnito. Yo puedo llamar a un amigo, mira, pero me gusta ir sentarme, me llevo un libro, digo, déjame ir a tal centro privado, voy con mi seguro, porque ahí no debe haber mucha gente. Después el director peleó conmigo porque se enteró que yo estaba en la sala de espera.
pero es porque no está el modelo de atención primaria, pura y simple. Así es, doctora. Mire, usted ha hablado de algo nodal en el tema de la salud. Mire, por ejemplo, uno siente que hay un retroceso, entonces. Mire, nosotros hicimos una vez un proyecto ahí en Tamayo, de AIEPI, Atención Integral en Enfermedades Prevalecientes en la Infancia, que usted es pediatra y es infectóloga. Qué sencillo fue para nosotros una ONG que se llama SIAC, dirigida por doña Josefina Padilla, que recién murió, y Farú Miguel Castillo, Pepe Castro. Estaba Alexander Suazo ahí. Exactamente. Hacemos, en pocos meses se prepararon 66 promotoras sociales de la misma comunidad. ¿Y sabe a cuántas familias tocaban ellas? Que la atendían diariamente y semanalmente para la prevención. 10 familias. Una promotora que atendía 10 familias, nosotros eliminamos ahí todo lo que pudieran ser enfermedades de hidratación oral, ellas preparaban sus sueros. Entonces, ¿cómo es posible que hoy, ya en el siglo XXI, en los adelantes de la tecnología y todo, nosotros estemos teniendo niños que estén muriendo por hidratación oral, con diarrea, etc.? Entonces, la estrategia IEPI es parte hoy de ese modelo de atención. Usted ha tocado el punto, porque se trata de prevención de a tiempo. Entonces, nosotros los médicos especialistas creemos, no todos, que si se desarrolla la atención primaria, nosotros vamos a perder pacientes. Clientes. No me gusta la palabra cliente. Sí, porque ahí es esa diferencia, doctora. Para usted son pacientes, pero esta ARS lo han vuelto clientes. Nunca he utilizado la palabra cliente. Cliente cuando usted va a comprar un sillón. Entonces usted elige cuál es el más bonito, cuál es el de leather. Sí. Eso, ahí yo soy una clienta. No me gusta el término. Paciente es como de paciente, de ser paciente tampoco, es el usuario. El usuario, sí. Aquí yo soy una usuaria, mírelo bien, Ingrid me trajo un cafecito, simpática, ahora es un callo, Ingrid. No, eso sí. Me trajo un cafecito, o sea, así se atiende la gente. Entonces, el IEPI, como es una maravilla, es parte de ese modelo. Así como era en niños, así debe ser en la hipertensión, en el diabético, orientarlo. Entonces nosotros los especialistas creemos, dije no todos, es que en la medida que se gaste menos, o se invierta, yo digo, no uso el término gasto porque es una inversión, usted tener una gente sana. En la medida que usted invierte más en el primer nivel de atención, la posibilidad de cobertura en la especializada aumenta y maneja, a propósito de los contratos, ya hablando económicamente, entonces el sistema por un lado ahorra porque se reduce la enfermedad. Entonces, por otro lado, puede aumentar cobertura en medicamentos para los que lo necesitan y se mejoran tarifas de honorarios para centros públicos y privados, por supuesto, siguiendo los protocolos de atención. O sea que fíjese que son temas que muchas aristas tienen que converger en un solo punto: mejor salud, inversión por un lado y seguirle a la tecnología, porque cada vez los problemas de salud, la ciencia va preparándose. Ya existe el medicamento que va para 10 años, que va a sustituir a los hoy vigentes. ¿Por qué? ¿Cuál es la tercera industria mundial? Es la farmacéutica. Entonces, el sistema tiene que ahorrar por un lado, invertir por otro y ganar por otro. Y así las cosas mejoran. Fíjese cómo aquí, con todo esto que estamos hablando y problemas a solucionar, el promedio de vida aumenta, y en el mundo. Todavía los hombres tienen que aumentar el promedio de vida. Yo revisaba, discutía con Fernando, mi esposo, el otro día el promedio de vida. Y él me dice, no, que los hombres, que promedio de vida 72. Digo, Fernando, pero eso está más alto. Y me pongo a revisar
y me encuentro con la sorpresa que el promedio de vida del hombre en República Dominicana, tengo que chequear si fueron cifras, yo no sé si el censo dará eso ahora. Bueno, no hay censo aquí. Bueno, pero por lo menos la edad se va a saber. Porque, sí, de algunos. Aunque, sí, porque posiblemente las mujeres, usted sabe que no lo voy a quitar. No se le ocurra a ustedes preguntarme mi edad. No. Usted tiene mucha juventud acumulada. Gracias. No, yo la digo, pero no la voy a decir hoy, porque estoy entre gente muy joven. Mire, tengo que revisar. El hombre 71.7 y la mujer 77.1. Entonces, el hombre tiene que comenzar a ver qué está pasando, aunque en la mujer dominicana, en la última encuesta del EFRICAR, que era el Instituto de Cardiología que lo hacía con la Sociedad Dominicana de Cardiología, en la mujer va aumentando el riesgo de enfermedad coronaria. Y lo puro y simple lo medían con la circunferencia abdominal. También esos son de los temas del modelo de atención, porque ¿qué es lo que hay que hacer? Controlar más la diabetes, controlar más la hipertensión y otras enfermedades que nos traen a muerte joven. Así es, doctora. Hablando de distribuidoras farmacéuticas, una de las quejas realmente es el alto costo de los medicamentos. No existe ninguna regulación con esta distribuidora, margen de beneficio, porque usted encuentra un medicamento a un precio en una farmacia, otro precio en otra. O sea, no hay una regulación para eso. Fíjese, ese es un tema. Nosotros iniciamos ahora, cuando yo estuve la última vez en el ministerio, a través de la Dirección de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, DIGEMAP, iniciamos un proceso para ver realmente por qué esa diferencia. ¿Por qué si tal medicamento en una farmacia, en la otra cuesta y en la otra diferente? Así es. No recuerdo a qué conclusión llegamos. Ahora bien, en República Dominicana, Promese, a través de Promese, es un ente regulador, entre comillas, compra economía de escala y puede imponer precios. Porque cuando usted compra mucho, por supuesto, con el tema de la calidad. Porque usted puede comprar barato un medicamento, pero investíguele la calidad. Claro. Aquí no aplica la ley de compra y contrataciones, porque usted tiene en el medicamento que anteponer el tema calidad y se va al precio. Incluso, volviendo a DIGEMAP, cuando nosotros iniciamos el proceso de investigar calidad y nos íbamos a la planta y seleccionábamos, no en la planta, una muestra, nos íbamos al punto de venta, a los puntos de venta de manera aleatoria, y ahí lo buscábamos. Íbamos y comprábamos. Iba un funcionario, un técnico, iba y compraba un medicamento y comenzábamos así. Bueno, entonces, a través de Promese, ahora deben ser de calidad, insisto. Ya usted pone una regulación y ese usuario, en vez de irse a una farmacia a comprarse, va a Promese. Promese abierta con sus recetas. Porque ¿qué porcentaje de la población dominicana ahora está en el sistema, o está en el régimen contributivo, o está en el régimen subsidiado? Somos 10 millones, debemos estar en los 7 millones o más de afiliados entre los dos regímenes. Eso por un lado. Lo mismo las ARS negociando con la farmacia.
Y ahí entran los órganos reguladores. En el caso, entra el ministerio a través de DIGEMAP y entra la CISALRIL como ente, diríamos, salud pública como regulador, garantizar calidad y demás, y la CISALRIL con las ARS. Entonces, las ARS al contratar farmacias, ese es un tema que puede iniciarse. Yo no sé si se está haciendo. Mire, doctor. No creo. Doctora, ahí usted ha tocado un tema muy interesante. Y fíjese, cuando la salud se convierte en negocio, que se aleja ya de lo que usted decía al principio, de paciente o cliente, el problema radica. Por ejemplo, yo creo que el triunfo de la salud norteamericana es precisamente la calidad y la observancia que hay sobre los genéricos. Si los genéricos son la misma fórmula, no hay miedo en que va a tener un producto de mayor o menor calidad. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa aquí? Que el negociazo con las farmacéuticas y las marcas de calidad es que los que distribuyen medicamentos dan lo que llaman el push money. Le dan el talonario al médico, mira, indica este medicamento y yo como visitador médico voy y recojo cada mes ese formulario, y por cada receta que hizo ese médico va a recibir un cheque. Entonces, ahí hay un problema gravísimo, doctora. Mire, usted ha tocado en el tema de mejorar el bolsillo de los usuarios. Usted ha tocado el tema. El tema de la receta médica es una de las discusiones pendientes. Bien, el médico y debe estar autorizado por el organismo correspondiente del sistema. Yo hago una receta. Voy a poner un caso. Arimidex, que se utiliza para cáncer de mama, control, cuando se controla con solo Arimidex. Y entre paréntesis le pone anastrozole. La farmacia puede despacharle o el Arimidex o el anastrozole. Indudablemente que el anastrozole, que es el genérico, va a salir de menor costo. Claro. Ahora, ese anastrozole que está ahí, el Ministerio de Salud tiene que garantizar que es igualita a la molécula del Arimidex. Le puse el ejemplo. Sí, eso está correcto. Todavía esa receta única está que no se aprueba. Y así ocurre con todos los medicamentos. Doctora, que hay médicos que le dicen al paciente, si no lo compra ese de esa marca, yo no soy responsable de los resultados de tu enfermedad. Así es. Entonces, y el paciente se asusta. O dinero, porque es que no le van a dar, no lo van a enviar como se envían a congresos internacionales, no lo van a enviar a la francachela del turismo médico que también hay en el país. Desgraciadamente, usted en los países desarrollados, usted no ve eso. No, claro que no. Por ejemplo, usted tocó Estados Unidos. No me gusta poner mucho a los Estados Unidos el modelo. Es que tenemos 20% de la población allá. ¿Sabe por qué? Porque Estados Unidos aún tiene más de 30 millones de personas sin una garantía de la salud. Todavía ellos tienen ese problema. Obama comenzó, usted vio cómo los republicanos comenzaron a boicotear el Obamacare, en fin. Y todavía tratan de denostar el plan. Pero en Estados Unidos, todos mis hijos viven en Estados Unidos. Entonces voy y se me terminó uno de los medicamentos que uso. Entonces mi hija, que es médica, llama a una internista amiga, le hace la receta y le dice a mi hija, o ya la orientan en qué farmacia está. La más cerquita de ella. Pasamos, yo recibí en un frasquito titulada
el medicamento, ahí no había nombre comercial, ahí estaba el medicamento. ¿Cuánto mi hija pagó? Nada, casi, prácticamente nada. Así es. ¿Por qué? Porque el simple hecho de usted tener esa corbata a la moda, fina, pues la que se usa ahora, no se usa la ancha, de un color bonito, igual usted, ya eso cuesta. Entonces un medicamento, venir una caja bonita, ya eso es dinero. ¿Y a quién le sacan ese dinero? Al bolsillo. Así es, mira, doctora. La doctora está muy clara. Sí, está bien edificada. Una de las percepciones que tiene realmente el pueblo es desconfiar realmente de esos medicamentos que distribuye Promese y las farmacias populares. ¿Son realmente confiables los medicamentos? El tema es que el ministerio garantice que esos medicamentos... entonces le decía, cuando nosotros comenzamos no sé si siguieron, porque aquí nuestro país tiene un problema, es que no hay continuidad de las políticas de Estado. Usted ve en los mismos gobiernos que si cambian un ministro deja de hacer lo que el otro estaba haciendo. Sí, increíble eso. Bueno, entonces no sé si lo continuaron. Iniciamos el proceso de buscar calidad en los medicamentos de Promese. Íbamos a las casas que le ganaron los concursos a Promese. Primero para ver su calidad de producción, pero también íbamos a Promesa y seleccionaban medicamentos. Entonces, pero eso es constante, eso no es de que hoy, mañana, eso es diario y continuidad de política de Estado. Entonces, cuando eso se haga 100%, yo le podría responder la pregunta. Doctor, hay otro gran tema dentro del marco de lo que estamos hablando. Fíjese, tener buenos hospitales regionales. Lo ideal sería que cada provincia tenga un gran hospital, pero no es así. Ahora, esos grandes hospitales regionales, bien abastecidos, es una necesidad en el país. Usted se imagina, doctora, un paciente renal de Elías Piña, de un campito por allá, por Hondo Valle o Pedro Santana, que tenga que dializarse con lo que conlleva una hemodiálisis, sea hemodiálisis o peritoneal, la que fuere, y que tengan como ese paciente que a veces tienen que dializarse hasta 3 veces a la semana. Que estando usted en la ciudad con acceso a las máquinas, ya usted sabe que una familia pobre una familia rica se puede empobrecer y viceversa. No obstante que las máquinas que dan en comodatos, tanto las alemanas o que hay aquí en el país, te la dan en comodatos, pero tienes que comprar los filtros, las líneas, tienes que comprar los líquidos, todo eso. Para una familia rica ya es caer en la pobreza. Imagínese un pobre. Y que además ese paciente tenga que trasladarse desde el sur hasta la capital. Bueno, con relación al pago, el régimen subsidiado, yo me atrevería a decir que en Elías Piña el 95%, si no es que más, debe estar en el régimen subsidiado. Lo mismo le diría de Pedernales, de las provincias más pobres, lo mismo le diría de Monteplata, en fin, así, y todos estos barrios marginados de nuestras grandes ciudades, el Gran Santo Domingo y Santiago, ejemplo, San Cristóbal es uno de ellos, deben estar en régimen subsidiado y debe haber una cobertura total, porque el plan de salud del sistema contempla yo me iría al simple hecho y que no tenga que comprar nada el usuario en el hospital. Tienen que garantizarle el hospital todos los insumos para esa hemodiálisis o diálisis peritoneal. Pero usted habló del punto, el pasaje, puro y simple. Y hay algunos que ni siquiera pueden con pasaje porque ni pueden venir. Y la comida de los acompañantes. Entonces, fíjese que se inició en el hospital de Barahona, en el Jaime Mota, una unidad de hemodiálisis. Yo espero que esté funcionando. Entonces, hay, por ejemplo,
En la gestión que estaba Eliezer en el hospital de Monteplata, en el hospital de Monteplata se puso una unidad de hemodiálisis, que no tienen que ser muchas camas, porque usted en provincia pequeña, debe haber 2 camas. Ahora vuelvo y les repito, si hubiese el modelo, si ya tuviésemos el modelo de atención primaria, son los mínimos casos. Exacto. Bueno, pero mientras, yo recuerdo que el doctor Leonel Fernández, lo voy a mencionar, piropiel verde ahorita, yo soy del Comité Central del PLD, pero dar al César lo que es del César. Sí. Yo recuerdo que Leonel Fernández decía que enséñame a pescar, pero mientras me enseña a pescar, entrégame el pescado. Claro. Entonces, usted va desarrollando el modelo contemplado, pero usted tiene que garantizarle la hemodiálisis a esos usuarios. Sí. Y el principal, uno de los principales motivos de un sistema de seguridad social es reducir el gasto de bolsillo. Claro, claro. Entonces, se inició, le decía de Monteplata, una unidad, ponga usted 2 camas. 2 camas. Pues así puede haber en el hospital provincial, bueno, Elías Piña, vamos a seguir la ruta. Elías Piña, San Juan, sí. Pero Las Matas está en el medio. Sí, sí. Vamos a poner una unidad en Las Matas. Sí, sí. Con 2 máquinas resuelven. 2 máquinas. Lo de Elías Piña provincia, de Las Matas de Farfán. Ahora, la gran unidad en el hospital regional, claro, que está en San Juan de la Maguana, en el municipio. Sí. O sea, si usted detecta, porque para eso está el modelo, se detectan cuántos de esas familias que a usted como promotor le toca o como jefe de ese grupo están en hemodiálisis, entonces se definen las políticas. Exacto. Y eso le toca al Servicio Nacional de Salud. Así es, doctor. ¿Cuántos pacientes de hemodiálisis yo tengo en la provincia de Elías Piña? ¿Cuáles están más cerca de Las Matas? ¿Cuáles están más cerca de allá del hospital? La geolocalización. Eso, y eso se planifica. Y para eso están esos equipos. Es que las estadísticas de salud es para definir políticas de salud. Doctora, gracias, doctora. Bueno, gracias a ustedes. Tenemos un invitado de lujo. Porque está de moda que el fideicomiso, que si Punta Catalina, que si el crecimiento económico, todo eso que está de moda. Tenemos al decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el profesor doctor Siriaco. Siriaco. Está con nosotros. Antonio Siriaco Cruz. No. Ese es fuerte. Es fuerte, Marito. Una universidad andante. ¿Verdad? Sí, señor. ¿Sabe de economía? Ay. Bueno, Pedro, doctor, gracias, Marino. Siempre es un placer estar con ustedes. Y veo que ustedes están tirando paquetitos. No, tirando siempre ha sido. Mire, doctor, está de moda esta palabrita de que fideicomiso. ¿Qué es lo que es un fideicomiso? Eso es bueno. Sí, pues eso está de moda. Fideicomiso para esto, fideicomiso para la policía, fideicomiso para Punta Catalina, fideicomiso para Bahía de las Águilas, fideicomiso. Un fideicomiso para todo. Eso es bueno, es malo. ¿Qué es lo que es eso? Mira, dígame, doctor. Eso es una política pública que debilita las estructuras del Estado dominicano y de los estados. Ajá. Claro. Y lo debilita porque parte de una concepción. Los presidentes, los gobernantes, los partidos que asumen determinado tipo de políticas públicas, lo hacen sobre la base de una visión política. Y esa visión política, evidentemente, emana en determinado tipo de políticas públicas. En este caso, el fideicomiso, y todos sabemos, es un instrumento jurídico financiero que, por ejemplo, el patrimonio del Estado lo constituye en un fideicomitente. Es un concepto. Es decir, una persona o una entidad o un activo que tú se lo transfieres
a un tercero. Y ese tercero lo va a administrar, una fiducia. Y entonces, eso es lo que se está haciendo en la República Dominicana. Y a partir de esa figura del fideicomiso, tú puedes establecer una alianza público-privada con una entidad privada que tú consideras que te va a aportar recursos para ampliar ese activo, recursos en términos de capacidades para administrar ese activo. Hay muchos tipos de fideicomisos. Y en este caso, en la República Dominicana, el objetivo es 2, buscar un administrador que se supone que es más eficiente que el Estado y que ese administrador pueda buscar recursos para los procesos de ampliación de ese activo. Por ejemplo, el caso de Punta Catalina, que se ha querido y está en la mirilla. Mira, tú puedes criticar todo, vamos a decir, cómo se hizo Punta Catalina, pero en los planes de expansión de la Corporación Dominicana de Electricidad estaba diseñado una planta de bajo costo, porque el Estado se había salido de la generación y el Estado necesitaba tener una planta de un tamaño tal que incidiera en la formación de precios en la generación, ¿verdad? Se hizo eso, ya está ese activo, es un activo que te genera al año 350 millones de dólares como beneficio. Entonces, yo me pregunto cuál es el problema. Porque si tú me dices que ese activo está dejando pérdida, entonces tú dices, bueno, se justifica buscar un socio, que ese socio me administre bien esa entidad, ese activo, y además que permita buscar recursos para cualquier plan de expansión. Pero no es el caso. O no es el caso, por ejemplo, de la Refinería Dominicana de Petróleo, que te deja beneficio, no es el caso del Banco de Reserva. Entonces, viene esta figura precisamente para llenar ese vacío, entre comillas, en muchos casos que no lo hay. Y se presenta una ley sobre fideicomisos públicos, precisamente un marco regulatorio, pero cuando tú analizas ese marco regulatorio, tiene una serie de debilidades que nosotros pensamos que hay que fortalecer en caso de, porque generalmente los fideicomisos públicos, viendo la experiencia de países que tienen mucho más tiempo con fideicomisos públicos, casi todos, en su gran mayoría, pertenecen a la estructura del Estado, forman parte de la función pública, forman parte de la ley de crédito público de esos países, pero también forman parte de los procesos de compras y contrataciones. Entonces, en el caso de la República Dominicana, tú observas que, si bien es cierto que, viendo el artículo 13, permite que esos fideicomisos públicos estén vinculantes con la ley de contratación pública, pero le permite a los fideicomisos establecer su propio reglamento. Y reglamentos que pueden ser aprobados por la Oficina de Contratación Pública, pero el problema es que si hay una ley ya, la 340-6, y esa ley tiene su propio reglamento, ¿por qué no se asume en su totalidad, doctor, esa ley? Una preguntita. Entonces, doctor, lo que yo quiero señalar con esto es que esos elementos pueden traer situaciones de conflicto de intereses en el futuro, porque no estamos pensando quizás, sino en el futuro. Entonces tú tienes que legislar también, no solamente para el presente, sino para el futuro. Y eso es un elemento en ese sentido. Lo otro también es los avales que tú puedas tomar. Tú puedes asumir préstamos, asumir pasivos, y muchos de esos pasivos no pueden pasar por los estamentos correspondientes, como es el Congreso Nacional, donde la ley de crédito público dice que todo tipo de empréstito que se haga en la República Dominicana tiene que ser aprobado por el Congreso. Entonces, esos son elementos que hay que aclarar. Doctor, a ver si yo lo entiendo. A ver si yo entiendo. Sí, sí. Y para ver si el pueblo entonces lo entiende. Lo que usted quiere decir, doctor, es que el Estado, el gobierno, le vende al sector privado, o a quien quiera que sea,
bienes del Estado, bienes públicos. No le vende, sino le transfiere. Le transfiere. Sí, de que no es venta. Está más fino. Más fino, claro. Es bien fino. O sea, le transfiere. Le transfiere. Así dice la ley. Le transfiere al sector privado todos los bienes del Estado. Eso es más o menos lo que usted quiere haber dicho. Sí. O sea, sencillamente le transfiere a un grupo, a una entidad, y esa entidad es la que va a administrar el patrimonio público. Bueno, ok, entonces un punto que la gente no entiende, doctor, es yo he estado vinculado, por ejemplo, a los restaurantes dentro y fuera del país. Sí. Si yo tengo un restaurante que está pelado, o un colmado, digamos, con los tramos peladitos, con un solo freezercito, una nevera en vez de freezer, y no tengo suficiente fondo, y viene una persona que tiene dinero y me dice, mira, marido, pero vamos a asociarnos, que yo te voy a meter 5 freezers de esos parados, vamos a hacer un colmadón, yo tengo el dinero, vámonos en ganancia. Ese negocio a mí me conviene, porque el negocio va a aumentar. Ahora, lo que yo estoy entendiendo que está pasando con estos fideicomisos es, y ahí usted me aclarará como economista, es que mi negocio está full, estoy vendiendo bien, me está yendo bien. ¿Qué diablo hago yo con entregárselo a otro para que el otro cobre? Así es. ¿Qué necesidad tú tienes de una entidad pública que está operando, que te está generando beneficios para tú hacer ese tipo de, vamos a decir, transferencia? Entonces mi pregunta es, doctor, ahí mismo. Ahora, doctor, podrá tener sentido cuando son entidades que, por lo menos, tú dices, mira, como tú lo describiste, Marino, tú dices, bueno, yo tengo aquí un colmadón o una estructura que no tiene freezer, que no tiene mercancía, y yo necesito a alguien que me fondee. Que me ayude. Que me ayude. Entonces tú dices, si yo voy al banco, el banco entonces quizás no me preste a mí, por muchas razones. Entonces yo busco una persona que tiene solvencia, y esa persona entonces se encarga de buscar los recursos y llegan a un acuerdo. Ay, doctor, acláreme una duda, que usted ahora mismo me metió una duda ahí, porque es que como que tengo una sospecha, doctor. Tengo una sospecha. Doctor, ¿y no será que, dado que este país, señores, los gobiernos llegan a veces de la mano de sectores blanquioscuros, grises y negrecitos, como usted quiera, ¿no será que yo, para llegar al poder, hice algunos acuerdos con grupos fácticos y le prometí, mire, tal negocio del Estado te lo voy a entregar a ti y a ti? Eso es especulación tuya. Oye, eso, ¿cómo que sospecho? Dígame usted, porque yo no sé. Pero yo te voy a decir lo siguiente con respecto a eso que tú has dicho. Siempre hay que pensar que lo público es de la colectividad. Claro. Y al margen de eso, que puede existir o no puede existir, al margen de eso, lo público tiene que ser evidentemente de la población nacional. Entonces yo no puedo hacer compromiso de manera particular con grupos de intereses sobre la base precisamente de un activo que le pertenece a la población dominicana. Porque y aquí se ha respetado eso nunca, pero oye bien, Marino, todo lo que tú te puedes imaginar que se puede poner y se puede transferir ha sido fruto del esfuerzo del pago de los impuestos de la ciudadanía. Por lo tanto, ahí nadie es dueño de un patrimonio en particular, ningún presidente, ni el que estaba, ni el que viene. No puede precisamente asumir compromisos sobre la base de un patrimonio que no le pertenece. Entonces, por eso es que eso tiene que ser visto por el Congreso Nacional, auscultado por la población, establecer vistas públicas y que la gente, todos los comunicadores sociales, ustedes que están constantemente orientando a la población, se constituyan en veedores. Las universidades, los centros de investigación, todos aquellos que intervienen en el debate de las políticas públicas. Y tienen que ser veedores y auscultar realmente todas esas cosas para que en cierta manera no ocurra, no estoy diciendo el caso, pero no pueda ocurrir lo que se puede insinuar. Doctor, pero, ¿entiendes? Doctor, lo que yo pienso, eso es importante que uno eso lo exprese. Pero mire, doctor, yo a veces digo,
Uno ni confía ya en los congresistas, en su gran mayoría, doctor, porque ellos no son ningún veedores. Porque cuando se quiere que se pase una ley que favorezca al grupo tal, usted sabe que están los lobbies. Los lobistas, que no es de lobo, pero sí son lobos, andan con los maletines. Y cuando dicen que el hombre del maletín se paseó por esas curules, hacer lobbies para que tal empresa del Estado que está dejando beneficios se le entreguen a ellos. Yo no sé cómo es que doblan la voluntad de muchos de ellos y terminan entregándole como vaca muerta un bien que es del Estado. Usted sabe que así ha sido la práctica, doctor. Pero siempre tú tienes que saber, Pedro Marino, que la sociedad dominicana ha venido cada vez más empoderándose. Oye bien, sí, cada vez más. Cuando tú observas, por ejemplo, estos tipos de programas que ustedes conllevan en la mañana, haciendo opinión pública responsable, delatando, denunciando, entonces eso es un muro de contención. Lo que te quiero decir es que la expansión de la sociedad civil... Pedro está caliente en este país. Oye bien, la expansión de la sociedad civil en sus diferentes manifestaciones también se ha constituido un gran veedor. Por eso que tú has dicho, el Congreso, los congresistas tienen un interés particular, tienen un interés partidario, que podría estar vinculado incluso con los grupos de intereses privados, económicos. ¿Tú estás yendo, Pedro? Entonces, esa situación evidentemente que ocurre y siempre ha ocurrido en el Congreso. Y por eso es que cuando se están discutiendo grandes leyes en la República Dominicana, mira, el presidente de la República a principios del año pasado creó 12 mesas temáticas sobre temas de reforma, función pública, la ley electoral, la ley de la seguridad social. Al final, y lo hace a través del Consejo Económico Social, pero el Consejo Económico y Social es un órgano constitucional que está en la Constitución de la República del 2010, pero que no es vinculante. Al final, todas esas transformaciones se tienen que hacer en el Congreso Nacional. Y entonces, ¿dónde tú tienes que enfilar tus cañones? Uno como sociedad civil, ¿verdad? Otros como partidos políticos, otros como grupos económicos en el Congreso Nacional. Y ahí cada quien tiene que tratar incluso de que lo que se esté presentando allí sea algo que responda al interés público, al interés de la sociedad dominicana. Por lo tanto, esa ley, cuando se está analizando y se da la voz de alerta de que hay una situación que puede traer como consecuencia situaciones incluso de conflictos, entonces ahí los comunicadores sociales alertan su voz, los economistas, los políticos, las instituciones que investigan, y eso entonces trae como consecuencia que el mismo Congreso diga, espérate, claro, vamos a parar esto, vamos a analizar esto. Y eso es lo que mejora una sociedad, Pedro. Eso es lo que mejora realmente una ley que puede entrar con una distorsión, tratando de meter un ladrillo por debajo de la mesa, y al final la gente se da cuenta y dice, espérate. Y eso, los mismos grupos de intereses, los mismos grupos de poder tienen que estar conscientes de esa situación. Y ellos lo saben. Y por eso que esos grupos también se han armado y tienen sus economistas, y tienen sus lobistas, y tienen sus comunicadores, y tienen sus televisoras. ¿Por qué? Porque es una lucha, porque ha habido un proceso de empoderamiento. Y ahora con la expansión de las redes sociales, cualquier persona hace así y sube por YouTube una denuncia, y eso se torna en viral, y entonces ya eso genera todo un debate. Esa es la sociedad dominicana de hoy. Perdón, Pedro. Mire, ahí Ramón Alburquerque, porque es que uno tiene que estar atento a eso que usted está diciendo. Ramón Alburquerque, oiga lo que dice, que es un precandidato presidencial. Claro. Dicen, lo primero que haré en la presidencia será revocar los fideicomisos. Entonces, él está sospechando que ahí hay gato entre mancutos, que ahí los popis que están gobernando el país, los sangreazules, esa popicracia, es la que le está entregando el país como vaca muerta a sus sectores, enajenando el patrimonio nacional,
en detrimento de este pueblo. Y eso hay que decirlo, doctor. Y eso, fíjate quién lo está diciendo. Ramón Albuquerque, el que diseñó al PRM, el que hizo gente política, dice claro. A Luis Abinader. Bueno, pero lo está diciendo una persona con el nivel de competencia, un científico, no solamente en términos de su profundidad política, sino que don Ramón, que yo he estado varias veces en programas que él tiene, evidentemente que es una figura, que es un intelectual de profundidad en la República Dominicana, y esas son las sospechas generalmente que se tienen, y por eso es que esa ley tiene que ser totalmente reformada. Mire, doctor, yo quiero que usted me explique a un lego como yo, y también que le explique a este pueblo, en palabras que yo entienda, ¿cómo es posible que un país creciendo años tras años, una macroeconomía, y eso no se refleje realmente en el pueblo? ¿Cómo es posible también, doctor, que usted me explique a un lego como yo, que este país en el 2023, en este año, va a crecer, va a tener una economía sana, con un crecimiento enorme, cuando otros países realmente va a haber inflación y la economía se va a ralentizar? Explíqueme que yo entienda eso. No, mira, la economía dominicana ha venido perdiendo fuerza desde enero del año 2022, mes tras mes. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen las informaciones oficiales emitidas del Banco Central. Si tú analizas el crecimiento mes por mes del 2022, enero de 2022, hasta el último dato que tiene el Banco Central, que es a noviembre del año pasado, por ejemplo, en el mes de noviembre, la economía dominicana creció 2.9 y venía de crecimiento de 5, 5.4, y cuando tú lo promedias es que te da un 5. Pero, ¿qué significa eso? Que durante este año 2023 va a seguir ese proceso de ralentización de la economía. Y es así, el mismo banco proyecta un crecimiento este año del 2023 menor que el crecimiento del año pasado, que posiblemente termine cercano al 5%. Este año posiblemente la economía termine con un crecimiento entre 4 y 4.5. Para la economía dominicana, ese no es un crecimiento el adecuado, el potencial. El crecimiento potencial de la República Dominicana es que crezca por encima del 5. ¿Y qué significa un crecimiento potencial? Aquel crecimiento que te recoge todo el empleo nuevo. Si nosotros crecemos por debajo de ese 5%, entonces lo que está ocurriendo es que se va a incrementar la tasa de desempleo, y eso no es una buena noticia, porque si hay más desempleo, hay menos gente trabajando, hay menos recursos. Menos poder adquisitivo. Menos poder adquisitivo. Claro. Y todo eso entonces tiene un impacto social y tiene un impacto político. Y este año, cuando tú analizas todo el entorno también, la economía norteamericana va a crecer casi el 1%. Sí, casi nada. La Unión Europea posiblemente tenga un crecimiento negativo. Y China va a tener un crecimiento por debajo del 3%. No son buenas noticias. Estados Unidos y China son los dos principales socios comerciales que tiene la República Dominicana. Y si tú le sumas que el segundo mercado de destino de las exportaciones dominicanas, que es Haití, también está en un proceso de descomposición, claramente entonces hay un entorno internacional que no le favorece este año a la economía dominicana. No, con esto no digo que eso va a ser así, pero por lo menos eso es lo que se vislumbra. ¿Y qué tiene que hacer la economía dominicana o las autoridades para por lo menos tratar de empujar nuestra economía? Porque la actividad privada prácticamente se ralentiza. Bueno, mejorar la inversión pública. El gobierno tiene recursos. Mucho. No, un gobierno que en 2 años y medio ha cogido más prestado que todos los gobiernos del mundo. Guardado ahí. ¿De dónde están los cuartos? Porque explíquenme eso, porque yo no entiendo. Pero todos nos preguntamos qué está ocurriendo, y yo creo que hay una falta de
gestionar la inversión pública. Eso es así. Coger prestado para guardarlo. Entonces, y pagar impuestos por esos cuartos. Y pagar intereses. Entonces, de todo eso entendemos nosotros que es una situación que hay que revertirla este año. Hay que aumentar la inversión pública. Porque si no lo hace, entonces vamos a estar creciendo incluso hasta menos de lo estimado por el gobierno. ¿Vamos a tener inflación, doctor? La inflación seguirá y posiblemente el próximo año a finales, esa inflación que es la meta de inflación, que es un 4, que es lo que el Banco Central generalmente estima, posiblemente este año, a finales de este año, posiblemente los niveles de inflación converjan. Pero claramente vamos a tener niveles de inflación cercanos al 7%. Pedro, hay cosas aquí entre nosotros que yo mismo no entiendo a veces. Pedro, ¿cómo es posible que las economías grandes del mundo van hasta a decrecer, van en negativo? Sí, aquí vamos y que nosotros estamos... Mira, aquí inter parenter nostre, como se dice en latín, entre familia. Yo a veces como que dudo, y es que aquí no son medios habladores de abultar cosas, y una prensa ayepta que anuncia lo que el gobierno le interesa que sepan. Ahora le llaman, a las habladurías ahora le llaman post-verdad. Marino. No hay algo de habladuría, de post-verdad. Marino, no es lo mismo tú crecer a un 6 que crecer a un 3 o un 4. Eso significa que el crecimiento de la República Dominicana prácticamente va a ser la mitad de lo que fue antes de la pandemia. Entonces, por encima de Estados Unidos nosotros. No, es normal. Yo a veces no entiendo. Es normal porque las economías grandes como la economía norteamericana o en este caso la Unión Europea, que ya son maduras, son economías cuya tasa de crecimiento alta es equivalente a un 3%. Ahora, en el caso de la República Dominicana, que es un país que necesita todavía expandir, porque hay muchos retrasos en su acumulación de infraestructura. Y son economías que necesitan crecer a una tasa de un 6. Usted dijo la clave, doctor. Pero si tú no creces a esa tasa y creces a un 3 o creces a un 4, oye, no está creciendo bien. Pero el dinero que se está tomando prestado, cuando uno analiza el presupuesto, ¿en qué se va a gastar? Hay como un 80% que es como de gastos que no son de retorno. Estamos hablando de gasto corriente. Gasto corriente. Entonces, doctor, explíqueme, si se coge prestado para invertir, para que el negocio tire para adelante, por aquí, ¿cuánto se está invirtiendo en infraestructura que van a darle retorno al país? Dígame eso, que yo en economía soy flojo. El año pasado, 2022, Marino, el presupuesto cuando se formuló era 85-15. 85-15. Sí. Explique qué es eso, doctor. 85 de gasto corriente. Y 15% de gasto de capital, pero terminamos en 11. O sea, que por eso yo digo. Vámonos de aquí, que nosotros no hemos. Yo me voy, Ingrid, yo me voy de aquí, Eso es. Y eso, oye bien, yo estoy hablando de datos oficiales, por eso hago énfasis que este año hay que aumentar el gasto de capital. Eso que tú dices. Porque el gasto de capital es el gasto sano, vamos a decir. Estoy asustado. Tú asumes una deuda sana en esa. No, yo creo que él me explica. Nos están engañando, nos están engañando nosotros. Nos están engañando. Igual que tú, yo soy un lego en esto. Pero yo quiero que me explique. El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, dice que hubo una reducción en la deuda pública. ¿Cómo es eso? Es que hay forma de mirar. Mira, explíqueme. ¿Qué te dice? La deuda ha venido incrementándose. Eso es sin lugar a dudas. Claro. Porque la deuda incluso se ha incrementado, si tú la comparas con respecto al 2020, por ejemplo, se ha incrementado en más de 10,000 millones de dólares. La deuda. Ahora, ¿qué ocurre cuando tú la divides entre el PIB? Es lo que el ministro ha hecho. Tú dices, bueno, la relación deuda-PIB sí ha bajado 2 puntos porcentuales, de un 62 a un 60%. Que no es una cosa tampoco del otro mundo, ¿no? Pero en términos absolutos, en términos de los dólares, se ha incrementado en más de 10,000 millones. Y eso significa que tú vas a pagar más por los intereses de esa deuda. Claro. Y además, este año, recuerden ustedes que todas las tasas de interés se han incrementado, y cuando tú vas a colocar los bonos soberanos, lo tienes que colocar a una tasa mucho mayor. Por lo tanto, el coste de la deuda también se va a incrementar. Es decir que
En economía hay muchas formas de tú ver las cosas y cada quien toma la que más le convenga. Y en este caso, por ejemplo, el ministro de Hacienda, eso es lo que ha hecho. Ha dicho, mira, yo estoy viendo el tamaño de la deuda con respecto al PIB y ha habido una disminución. Pero cuando tú la ves en términos absolutos, también la deuda se ha incrementado más que disminuido. Pero doctor, yo a veces lo que digo es, si yo como padre de familia, manejo unos recursos para mi familia, y entonces la familia ve que yo estoy comprando allí, aquí, y cosas, digamos, a veces que son onerosas, pero que son superfluas para la casa, y meto de todo, y llega un momento que mi familia no sabe que yo lo que estoy es tomando préstamos para pagar más préstamos y guardando prestados para pagar intereses y mantener, digamos, como una especie de falsa burbuja. ¿No es mejor, doctor, hacer una sincerización frente a mi familia, decirle, mire, yo lo que estoy cogiendo prestado, vamos a agarrar aquí y allá, vamos a bajar los gastos, en vez de irnos cada cual en su jipeta, vamos a irnos en una sola? O sea, la sincerización de la economía. Pero yo lo que entiendo es que en la República Dominicana, doctor, hay una tradición de habladuría con J, que ahora modernamente se llama posverdad. ¿Piensa usted que aquí hay sinceridad cuando se toca el tema de la economía de manera nodal? No, yo creo lo siguiente, Marino, y te voy a decir lo siguiente. Aquí es lo que hay una concentración de la información. Espérese. Ay, oye bien, atención de país. La información. Entonces tú no puedes ser juez y parte. Mira qué ocurre, por ejemplo, en la gran mayoría de los países del mundo. Hay instituciones, por ejemplo, los bancos centrales se concentran solo en la política monetaria, pero no dan información sobre el PIB, sobre la creación de empleo. Eso lo da otra institución pública. En el caso de la República Dominicana, aquí hay una sola institución que te da toda esa información. Entonces, tú dices, bueno, pero tú no puedes ser juez y parte, porque eso, en cierta manera, puede generar una situación de poca credibilidad a esa información. Dice, bueno, que estamos creciendo. Siempre debe haber una institución que sea un contrapeso para validar esas informaciones que se están dando. Y aquí eso no existe. Ya no. Entonces, aquí debe haber una reforma, obviamente, a la información estadística económica. Yo ahora entiendo. Y eso es lo que está ocurriendo. Yo entiendo ahora, sí. Doctor, con este hombre el tiempo se va tan rápido. Este hombre es una biblioteca andante. Doctor Marino, ya yo sé a qué se debe ese crecimiento. ¿Ya qué? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? ¡Oh! Está bien. Se debe a qué se debe. Doctor, unas palabras finales para este público. Lo siguiente, que durante mucho tiempo la economía dominicana creció sobre la base de endeudamiento. Sí. El endeudamiento puede ser malo o puede ser bueno. Si tú lo inviertes. Lo que no uno puede dejar pasar es que el dinero que tú tomes prestado, tú no lo inviertas. Eso es. Porque eso tiene un costo muy alto para la economía. Y aquí más del 80% y para los ciudadanos. Sí. Porque al final somos los que pagamos esos recursos. Ay, gracias. A ustedes. Este doctor tiene que venir aquí toda la semana. Sí. Antonio Siriaco Cruz. Pero verán, hemos llegado al final, señores. Cuéntame. Bueno, ya el tiempo. Gracias amigos, gracias a ustedes por esa fiel sintonía en este matutino Su Mundo. Y mañana nos vemos, Dios mediante, a la misma hora y en este mismo canal 101 de Claro. Gracias. Su Mundo TV.